éxitos serán pocas. No necesita elegir un campo de vanguardia. Norm Brodsky es un empresario que inició varios negocios con éxito, y dice que su primer criterio para elegir el mercado al que desea entrar es algún concepto que tenga 100 o más años. Luego de mencionar esto, admite que no quiere decir literalmente todo un siglo, sino que la cuestión es que debe tratarse de un concepto establecido, algo que todos entiendan. No es nada nuevo, ni revolucionario. ¿Por qué? Porque no hay nada más costoso que educar a un mercado. 167. No necesita estar de acuerdo con la preferencia de Brodsky por productos que los clientes puedan reconocer desde el primer día. Yo mismo nunca seguí esa regla. Mis propios datos son que disfruto y trabajo bien en mercados que aún no están totalmente comprendidos por sus clientes o por los proveedores de producto. Esto me emociona. Apenas empiezo a escribir nuestro programa de diversidad, aún no articulado, y ya estoy imaginando cómo lo venderé a los ejecutivos y gerentes. De todas formas, Brodsky tiene razón. Educar al mercado para que se reconozca a sí mismo como mercado es algo que requiere tiempo, energía, nuevas ideas y tolerancia para resultados lentos. Y el dinero no hace daño a nadie. La economía está llena de productos muy efectivos que el cliente no reconoció como benéficos, sino hasta que se crearon la minivan de Dodge y el Walkman de Sony fueron descartados por grupos de consumidores como poco interesantes, cuando estos productos estaban en las primeras etapas de su desarrollo. Debemos imaginar las reacciones, veamos si entiendo lo que me dice. Fabricará una unidad estereofónica que la gente pueda poner en sus cinturones. No será muy pesado, solo un poco más grande que una cajetilla de cigarros. Oigan, yo quiero oír música, no estática. El criterio de Norm Brodsky para un nuevo negocio es aún más útil para el trabajador deslaborizado. Quiero que sea anticuada. Necesariamente quiero decir obsoleta. Hablo de una empresa en donde la mayor parte de esté desfasada con el cliente. Esto con frecuencia significa dirigirse a aquellas partes del mercado que se rezagaron en los cambios que se hicieron en otra parte. Por ejemplo, operaciones de oficina de una empresa que se adelantó a los demás en sus áreas de mercadotecnia y de servicio al cliente. Pero esta misma situación, tras la curva, puede existir en aquella parte de la organización de su cliente, que avanzó más rápidamente que el resto. Cuando una parte de una empresa está frente a la multitud, las interfaces entre estas y el resto de la compañía son seguramente problemas, llenos de malos entendidos, propósitos mezclados y necesidades, no solo insatisfechas, sino que ni siquiera se pueden describir. 168. El criterio final de Brodsky para una empresa que vale la pena iniciar es la existencia de un nicho, que corresponda, en nuestros términos, a una necesidad insatisfecha muy bien definida. Utiliza el ejemplo de uno de sus propios inicios, una compañía de almacenaje de registros llamada City Storage. La mayoría de compañías de almacenaje de registros eran solo lugares donde se guardaban documentos viejos. Llegar hasta estos documentos, al surgir la necesidad, era tan difícil que las organizaciones a veces dejaron de hacerlo, aun cuando realmente necesitaban la información. Únicas excepciones a la estrategia de guardarlos y olvidarlos eran dos instalaciones enormes y técnicamente muy sofisticadas, tan alejadas en el campo, que las compañías se sentían aisladas de sus registros. El nicho de Brodsky fue una instalación urbana y técnicamente sofisticada, donde los registros pudieran guardarse en cajas, pero recuperarse rápidamente con ayuda de maquinaria automatizada. En nuestros términos, diríamos que halló una necesidad insatisfecha en el mercado, e inventó un producto para satisfacerla. No es de sorprenderse que City Storage tuviera mucho éxito. No solo puede estar el producto en un campo más o menos tradicional, sino que puede incluso representar un retroceso, en donde volvemos a lo que antes era importante, pero que se perdió en el camino. Tomemos por ejemplo a Black Oak Books, una librería independiente en Berkeley, California. Su mercado son los lectores e investigadores sofisticados de esa población universitaria, pues formó su reputación originalmente como un lugar en donde encontrar libros usados y ediciones raras. Sin embargo, cambió su enfoque en el transcurso de los años, dejando atrás ese producto y convirtiéndose simplemente en una buena librería de barrio para libros nuevos. El trabajo era más fácil, requería de menos conocimientos y el producto aparecía considerablemente más rápido. Pero entonces las grandes cadenas nacionales, con sus descuentos, sus megatiendas y sus enormes presupuestos de publicidad, entraron al mercado de Black Oak Books. Comenzaron los números rojos. Después de un difícil periodo de autoestudio, Black Oak revirtió su dirección y volvió a basarse en su antiguo producto libros usados. Los resultados fueron sumamente efectivos. 169. Voss redujo su deuda a la mitad y transformó pérdidas graves en ganancias consistentes y crecientes. En una sociedad tan orientada a la innovación como la nuestra, la gente abandona rápidamente productos cuyo mercado se reduce. Pero estos mercados en reducción pueden resultar excelentes oportunidades para productores comprometidos, debido a lo que a veces se llama fenómeno del último esquimal. Obviamente, la venta de hielo ya no es el negocio que era en la época de las neveras, pero cuando los proveedores se reducen a uno solo, este tiene todos los negocios existentes, lo que puede ser una cantidad significativa. Es por ello, por ejemplo, que aún existen fabricantes de bulbos para radios. El camino individual a un producto. Es edificante rastrear este proceso de invención de productos en la vida de un trabajador deslaborizado. Tómese a William Gibson, que actualmente es ejecutivo, pero que comenzó su búsqueda de producto con un empleo universitario como repartidor de periódicos.
Aunque pasó mucho tiempo antes de que esa experiencia resultara ser un recurso relevante para el resto de sus data, resultó valiosa su experiencia y fascinación por la forma en que se repartía el diario Philadelphia Inquirer. Mientras tanto, se hizo programador de computadoras y luego gerente de programadores. Finalmente llegó a la presidencia de la empresa Scientific Time Sharing, cuyo producto era tiempo de Mauskina. Cuando el producto llegó al final de su vida, comenzó a buscar otra necesidad insatisfecha y otra forma de utilizar su recurso. Reconoció que su empresa desarrolló la capacidad de rastrear interacciones altamente complejas, como el tiempo que se acumuló utilizando una computadora, y buscó un mercado que necesitara tal recurso. Walmart y otras cadenas de tiendas hablaban de su necesidad por reducir su inventario a un enlace computarizado y en tiempo real entre distribuidores y tiendas, llamado intercambio electrónico de datos. Abandonó Scientific Time Sharing e inició un Pro 170. Vendedor de software llamado Manugistics. Gibson adaptó su tecnología al mercado y se convirtió en el proveedor de Walmart. Sobre la base de este éxito, poco después también tenía a 14 de los principales supermercados del país. Más recientemente, respondiendo a otra necesidad insatisfecha, logró duplicar las ganancias de Manugistics entre 1993 y 1996. La nueva necesidad: compañías fabricantes que quieren aumentar la velocidad con la que convierten materia prima en productos y pedir dos en entregas, evitando los obstáculos de la cadena de suministro. Es aquí donde la experiencia de Gibson como repartidor de periódicos se convirtió en un recurso. La empresa Timken Steel utilizó Manugistics para obtener un 15% más de sus instalaciones existentes a una pequeña fracción de los 20 o 30 millones de dólares que habrían gastado expandiendo sus instalaciones para asegurar la misma ganancia. Esta nueva tecnología es lo que el director de investigaciones de una de las mayores consultorías de computadoras del país llama la más nueva área de computación en los Estados Unidos, dos corporativos de hoy. La experiencia de Gibson ilustra porque siguió llamando productos a lo que produce el trabajador deslaborizado. El software de Gibson ofrece un servicio, pero en este mundo donde las cosas son compradas por personas que buscan ganancias en velocidad y disminución en los costos, esto se discute fácilmente como beneficios del producto. Y ese hecho nos hace dar un paso adelante en nuestra discusión. Se necesita crear un producto, pero lo que realmente se venderá no es el producto, sino los beneficios que proporcionará. Para hacerlo así, se necesita comprender los usos específicos que tendrá su producto. Nuevamente lo enfatizo: estudios o mercado y las necesidades insatisfechas. Entonces puede presentar su producto ante su cliente como soluciones a problemas específicos. Su propio desarrollo del producto. Una conferencia en Nueva Jersey, oí a una ejecutiva hablar sobre su propio cambio de carrera en términos de un producto que descubrió. 171. Brillo. Ella era gerente de mercadotecnia para Chips Ahoy de Nabisco, pero su verdadero deseo era trabajar en servicios financieros. Sin embargo, se veía a sí misma como fabricante de galletas, o así lo fue, hasta que se dio cuenta que su producto realmente tenía la capacidad de crear un mercado para algo nuevo. No solo una nueva galleta, sino cualquier cosa nueva. Habiéndolo descubierto, comenzó a presentarse a sí misma de modo muy distinto ante posibles clientes y empleadores, y terminó como gerente de mercadotecnia para un nuevo fondo de acciones. En el transcurso de su presentación en la conferencia, puso énfasis en cómo los títulos de los empleos no distraen del producto que podemos entregar a un cliente. Ilustró su argumento diciendo que los archivistas siguen obteniendo empleos como archivistas, pero si pueden verse a sí mismos como expertos en recuperación de información, se abre ante ellos todo un nuevo mundo de oportunidades. El filósofo William James dijo que el genio significa poco más que la facultad de percibir de modo poco habitual. El primer archivista que entró al negocio de recuperación de información era una especie de genio, y como otros genios, posiblemente fue visto con reticencias por la gente que no comprendía de qué se trataba la recuperación de información. Si usted se enfrenta ante tal incomprensión, solo recuerde la primera audición de los Beatles ante una compañía disquera. No dio ningún resultado. Cuando un ejecutivo de la empresa les dijo que los grupos con guitarras ya van de salida. En 1968, la publicación Business Week descartó los coches japoneses, declarando con 15 tipos de coches extranjeros que ya se venden en el país. La industria automotriz japonesa no podrá obtener una buena porción del mercado. Estos ejemplos de ceguera, al igual que las personas con las que se puede topar al desarrollar su propio producto, no necesariamente provienen de la estupidez o la malicia. Las personas que descartan sus ideas simplemente no logran comprender cómo el cambio afecta a los mercados y crea necesidades que pueden ser satisfechas por personas, como convertir en producto a sus data. 172. Los productos no son solo para empresarios. La forma de crear un producto es más fácil de ilustrar con los ejemplos de trabajadores independientes que ya se separaron de un empleo y que se consideran a sí mismos dependientes. Pero recuerde que su independencia más importante es un estado mental, en vez de una situación de vida. Recientemente yo realizaba algunas sesiones de capacitación en una instalación de la NASA, y uno de los participantes del seminario, Jill, era una ex especialista en recursos humanos que reconoció que el presupuesto de la NASA se reducía y que su departamento afrontaría recortes. Ella tenía una facilidad natural con las computadoras y un deseo de hacer algo más creativo. Gracias a que tomó algunos cursos anteriormente, sabía que pocas veces se diseñan bien los materiales de capacitación. Cuando Jill vio los primeros recortes, pudo notar que las personas que no aportaran de forma clara correrían riesgos. Tomó sus recursos y decidió que necesitaba un poco más de capacitación en diseño de material instructivo, por lo que se inscribió a un curso en una universidad local.
Luego armó una propuesta para la NASA. Ella se convertiría en una proveedora para cualquiera que necesitara armar el apoyo visual para presentaciones, cursos y juntas. El producto de Jill se topó con una necesidad insatisfecha, porque este trabajo era hasta entonces hecho por empleados que no tenían mucha capacitación o conocimientos, o por proveedores externos que cobraban mucho por este servicio. Se aceptó su propuesta y ahora tiene un pequeño comercio dentro de la NASA, produciendo como si se tratara de una proveedora independiente, pero que sigue en la nómina como empleada. Topé con otra persona, entre empleado y contratista, que operaba precisamente afuera de la división, pero que hacía algo muy similar. Producto de Arthur era asesorar a consultores que tenían problemas con proyectos del cliente, por lo que una empresa consultora muy grande lo conservó como empleado de tiempo con Play One 2. Él asistía al seminario que dirigía en la consultoría. Yo no habría sabido que no era un empleado, de no habérmelo dicho. 173. Arthur era un consultor independiente, y Jill era empleada. Pero ninguno de estos términos significaba lo mismo cuando las organizaciones comenzaron a deslaborizar su trabajo. Ambos aprendieron el secreto del análisis de mercado y comprendieron qué es lo que debían ofrecer. Ninguno tenía un empleo en el antiguo sentido de la palabra. Ambos tenían en claro un producto. Esta clase de necesidad de carrera no debe limitarse a un solo papel, porque puede conducir a otros productos y puestos. Una empleada de una empresa de ropa en Nueva York ascendió por la jerarquía organizativa identificando, en una situación tras otra, trabajo que necesitaba realizarse y luego sugiriendo que ella lo emprendería. Yo misma fabriqué casi cada empleo que tuve, declaró a un entrevistador. Su propia experiencia la condujo a algo muy similar a una política, porque entonces añadió, somos ascendidos no solo a puestos que existen, sino también a empleos que la gente crea. Incidentalmente, hoy ella es directora general de la empresa, por lo que este enfoque no necesita ir contra sus prospectos de carrera. Quiero dejar en claro con estos ejemplos, que la deslaborización y la necesidad de saber qué es su producto será importante para usted, no solo si decide operar fuera de la empresa. El adentro y el afuera ya no son tan distintos como antes. No se trata únicamente de tareas similares realizadas por personas a ambos lados de esa línea. Y no solo las estrategias parecidas sirven de forma igualmente efectiva a personas a ambos lados de esa línea, sino también es muy posible que usted la cruzará durante el resto de su carrera. Operará durante un tiempo como empleado. Luego irá por cuenta propia, tal vez volviendo a trabajar a su antigua empresa como proveedor. Será independiente por un rato. Después se unirá a otros independientes para trabajar en alguna compañía pequeña. Pero entonces será contratado por algunos de sus clientes, y trabajará como empleado por un tiempo. Fuera y adentro, ya no hay gran diferencia. Sea cual sea su situación nominal, en algún momento usted será un trabajador con un producto, y necesitará administrarlo usted mismo, dentro o afuera, como pequeña empresa. Por una afortunada coincidencia, el siguiente capítulo trata de cómo armar esto en US. 174. Teddy S.A. Antes de dejar este tema, asegurémonos de que tiene claro el proceso de desarrollo del producto, cómo comenzar a diseñar su producto. Método 1. Revise sus data y las necesidades no satisfechas o posibilidades inexplotadas en algún mercado que conozca. Donde se intersectan es en aquel lugar en donde las intersecciones coincidan con los recursos de sus data, los cuales le darán la forma de crear un producto comercializable. Esto no es fácil, pero recuerde que cualquier tiempo que invierta en sus data y sus mercados, se produce conocimiento que puede utilizarse una y otra vez para productos adicionales, extensiones de productos y mejoras. Toparse con un producto sin comprender cuidadosamente sus data y sus mercados, en realidad es mala suerte, porque lo hará sentir que sabe más de lo que hace de lo que en realidad es. Recuerde que un producto no es lo que hace en el trabajo, o lo que pudiera ser, si tuviera la oportunidad, su descripción de empleo o título de puesto, y su habilidad, o la capacitación que tuvo, o la experiencia que trae a un proyecto. Un producto es algo que resuelve el problema de algún cliente, algo que confiere un beneficio al cliente, algo que produce el resultado que el cliente desea, y algo que añade un valor que no existe en productos comparables. 175. Método 2. Imagínese que hoy acaba de ver a su cliente luego de entregar su producto. Imagine cómo su cliente podría responder a las siguientes preguntas. 1. ¿En qué manera yo o mi situación mejoraron desde que usted, sociedad anónima, llamó a mi puerta? 2. ¿Qué debo demostrar por el dinero que pagué a usted? SA.L3. ¿Cómo puedo medir el beneficio de usted? SA.L4. ¿A quién recomienda usted? SA y por qué? Método 3. Escriba un anuncio de su producto en el espacio que hay a continuación. Si no se siente listo para hacerlo ahora, vuelva y revise sus data y sus posibilidades de mercado. Cuando esté listo, escriba el anuncio. Es una excelente forma de asegurarse de que sabe lo que vende, a quién se lo vende, por qué deberían comprarlo, y cómo decirles esto. 176. 9. Ponga en marcha su microempresa. Los días de las gigantescas corporaciones están terminando. La gente comienza a crear sus propias vidas, sus propias carreras y sus propios éxitos. Algunas personas se indignan ante este nuevo mundo, pero solo hay un mensaje: todos estamos en el negocio por cuenta propia. Robert Shein, ex-contralor de Ameritech. Futuro de las pequeñas empresas. Robert Shein, cuyas palabras abren este capítulo, era ejecutivo de una empresa telefónica. Después siguió su propio consejo. Ahora tiene una pequeña editorial de libros infantiles. Luego de leer hasta aquí,
Apenas se sorprenderá de que pienso que está en lo correcto al decir que ahora estamos en los negocios por cuenta propia. El capítulo anterior se basó en la suposición de que necesitaba obtener un producto y comenzar a comercializarlo como si usted fuera una pequeña empresa. Pero hay otro sentido en el que el ejemplo de Shine es un poco confuso, porque sugiere que debe iniciar una verdadera empresa, con sus propios empleados y toda la parafernalia del mundo corporativo. Shine eligió la edición de libros infantiles como su nuevo negocio. Usted podría elegir algo distinto, desde luego publicar una 177 nueva revista, tener un servicio de abastos especializados, abrir una tienda de antigüedades, o tal vez comprar alguna franquicia. Pero no se aventure a una nueva empresa. No es que sea equivocado considerarlo, pero pertenecen más a la era que termina que a la que inicia. Es decir, son pequeñas empresas en sentido anticuado, operaciones independientes que eligen un nicho para entrar al mercado masivo y crecer, si tienen éxito. Ese es un mundo en el que los empresarios ponen muchos esfuerzos al iniciar sus negocios, y luego los venden por un montón de dinero cuando se establecen. El nuevo mundo no está compuesto de esta clase de pequeñas empresas que se amplían, sino de microempresas que tienen la intención de ser exitosas y lucrativas, pero que no necesariamente desean convertirse en grandes consorcios. No tienen intenciones de crecer demasiado, porque su meta es capitalizar las oportunidades de ser pequeñas y simples. Se trata de átomos de una sola persona o de moléculas de uno o dos miembros y un par de personas de apoyo. No son pequeñas empresas en el sentido convencional de la tienda de abarrotes, la empresa de muebles o el consultorio del dentista suburbano. Una diferencia es que su mercado está formado de otras organizaciones, en vez de clientes individuales. No se trata de proveedores tradicionales. Más bien proporcionan a sus clientes alternativas ante la contratación de un nuevo empleado o de una docena. Estas nuevas pequeñas empresas no son tiendas que dan servicio a clientes locales, sino que forman una parte integral de una red organizativa amplia, libre y enlazada electrónicamente que realiza una nueva especie de actividad comercial distribuida. Las antiguas pequeñas empresas aspiraban a ser grandes. Las nuevas pequeñas empresas aspiran a crecer como operaciones cada vez más sofisticadas y más especializadas, no como organizaciones crecientes y de propósitos múltiples en el sentido antiguo. La misma manera en que muchos individuos siguen buscando la antigua forma de empleo, muchas personas que piensan en iniciar una pequeña empresa siguen imaginando el antiguo modo de esa actividad. Pero esa senda se estrecha, puesto que la gente que intenta 178 entrar aumenta cada vez más. El resultado, un obstáculo. Una ruta alternativa que es mucho más amplia y libre de tráfico es el mundo de la actividad que se distribuye entre los átomos y moléculas, las de las microempresas. Si su intención es unirse a esta creciente área de negocios, existen dos cosas que necesita entender, que no son tanto conceptos como verdades que debe asimilar. No necesita aprender cómo iniciar una pequeña empresa, más bien debe reconocer que ya es una pequeña empresa, y ahora solo necesita aprender cómo actuar como tal. Además, esto se aplica aunque ya no tenga un empleo, no esté a un empleado o tenga actualmente un empleo en una gran organización y no quiera salirse. En cualquier caso, usted ya es una pequeña empresa. Al considerar su propia empresa, recuerde estos hechos. No estoy tratando de provocar que renuncie a su empleo o que deje de buscar otro. Lo que intento es que abandone el marco de referencia basado en los empleos, y en vez de ello desarrolle un marco mental de microempresa. ¿En qué negocio está ahora? ¿Qué clase de negocio está? Es la primera pregunta que debe responder si quiere funcionar efectivamente en este nuevo mundo. Esa pregunta siempre se refería al ramo en el que estaba su empleador, pero como ahora usted mismo es una empresa, de quien estoy hablando ahora es de usted. Así, ¿en qué negocio está usted? Esa pregunta está estrechamente relacionada con aquellas acerca de su producto, las cuales examinamos anteriormente, pero esto es más general. ¿A qué ramo pertenece su producto? La respuesta breve puede llevarlo a la descripción de su antiguo departamento. Usted está en el negocio de la capacitación. 179. Pero esos términos pertenecen más al antiguo mundo de las pequeñas empresas que al nuevo. Usted no es una pequeña empresa de capacitación que algún día crecerá hasta ser una gran empresa. La suya es una compañía que ayuda a otras empresas a transformar a sus empleados con mentalidad de empleos, a empleados con mentalidad de proveedores. O un negocio que ayuda a las compañías a desarrollar un nuevo tipo de administradores, que puedan administrar un grupo mixto de trabajadores, en el que algunos sean empleados y algunos no lo sean. Personas a quien el administrador nunca vea juntos en un grupo o una compañía que desarrolló formas de enlazar a trabajadores más rápidamente en nuevos sistemas de Internet. O una empresa que ayude a los supervisores a conocer los beneficios de la diversidad, como en el ejemplo del capítulo 8. La suya es una microempresa con un producto valioso y con los conocimientos para crear extensiones y derivados de ese producto. A veces, la empresa en la que usted está es una cubierta o una fachada para el negocio encubierto en el que se encuentra. Walmart parece una tienda al menudeo, pero en realidad es el negocio de pasar mercancía en la forma más eficiente, del fabricante al usuario. Nordstrom parece ser un almacén, pero en realidad se dedica a hacer que la gente sienta que se cuida de ellos. En el mismo sentido, las galletas Mrs. Fields se dedica al negocio de hacer feliz a la gente. La aerolínea Southwest trabaja para hacer olvidar a la gente el problema que es viajar, y por consiguiente, viajar más. Charles Schwab se dedica a evitar la confusión y frustración, que es administrar nuestro propio dinero. Boston Market Co.
Se dedica realmente a hacer menos difícil y frustrante ser una familia en la que trabajan los dos padres, o de padres solteros. Cada una de estas empresas también vende galletas, boletos de avión, acciones y bonos o alimentos preparados. Ese es un negocio abierto, pero el negocio encubierto es aquel que impulsa las decisiones importantes y moldea la cultura en la organización. Es también el negocio cubierto el que moldea la comunicación entre la compañía y su mercado. Y es el éxito del negocio encubierto el que determina si la organización prosperará. En ocasiones una organización hace resaltar sus negocios encubiertos hasta el punto en que se hacen abiertos. Dover Controls, 180. Un fabricante de aire acondicionado de Massachusetts comenzó enfatizando esa categoría de negocios. Vieron al ramo de la construcción a través de subcontratistas de electricidad, por lo que era difícil en ese negocio formar una fuerte identidad de producto. Con el tiempo, la compañía remedió este problema desplazando su enfoque hacia edificios inteligentes y exaltando su negocio encubierto. Dover Controls ahora dice que se desempeña en el negocio de la comodidad. La cadena hotelera Ritz-Carlton está en el negocio hotelero, pero su negocio encubierto aparece en su lema, que cada empleado lleva en una tarjeta llena de epígrafes, recordatorios y reglamentos. Lema dice, donde damas y caballeros dan servicio a damas y caballeros. Encubiertamente están en el negocio de proporcionar un grupo personal cuando viajamos. Los lemas de las organizaciones son por lo general insinuaciones del negocio en el que realmente está la organización. Y no es así. Si solo son declaraciones simpáticas sobre el negocio abierto de la organización, no llegan a su objetivo. Otro indicio para el verdadero negocio en el que está una organización es la descripción que da su gente sobre lo que son y cómo llegaron a ser, y por qué son distintos de otras organizaciones similares. Cada compañía tiene tales historias, aunque se puede inferir de entrevistas con empleados y una interpretación de las publicaciones de la empresa. Sin embargo, a veces una organización será muy abierta sobre su historia. Tal es el caso con Salon, una editorial de San Francisco de una revista en Internet. David Zweig, presidente de Salon, resumió la historia de la organización de esta manera. Somos una tribu de periodistas que se salió del rebaño. Hay una enorme falta de calidad en Internet. San Francisco es el epicentro creativo del contenido de Internet, como Hollywood lo fue para las películas. Unimos a los talentos más brillantes y felices que se vieron atrapados entre la tecnología y la burocracia, quienes les oprimían las fechas límite y las limitaciones de espacio. 181. Debería pensar en la historia de su pequeña empresa. De hecho, posiblemente ya aludió a esta historia en comentarios que hizo Soen sobre lo que hace y por qué lo hace. Pero hacer esta historia más consciente y coherente puede ayudarlo a definir con claridad su verdadero negocio. Cómo convertir su carrera en una empresa. Key. El primer paso es el más grande. Comience a pensar en todo lo que hace como si fuera hecho por su microempresa, y no por usted como individuo. Permita que la idea se extienda hacia sus actividades, preguntándose cómo podría pensar en esto si yo fuese una organización y no un individuo. Comience a diferenciar las diversas funciones organizativas que necesita realizar su microempresa. Juegue con la idea de desempeñar varios puestos, como una forma de pensar en ellos. Puesto mercadotécnico, el puesto de desarrollo del producto, el puesto de operaciones, el puesto de servicio al cliente, el puesto de ventas, el puesto de administración de la información, el puesto de administración del tiempo, el puesto de planificación. Tu microempresa no puede darse el lujo de jugar como una gran compañía y contratar especialistas para cada una de estas funciones. En vez de ello, debe combinar sus propios esfuerzos con los especialistas externos que puedan ayudarle como consultores, eventuales, contratistas, coinversionistas o proveedores. Al pasar sus actos y pensamientos de la perspectiva del empleado al marco mental del proveedor, necesitará repasar su lista de puestos una y otra vez. Usted tomará una decisión mercadotécnica, por ejemplo, que tenga implicaciones para la administración de la información y la de 182. Acción que tome en ese aspecto abrirá posibilidades de servicio al cliente, que a su vez cambiará la dirección de sus actividades de desarrollo del producto. Cada uno de estos cambios redefine las cuestiones y posibilidades de sus operaciones cotidianas. Así, no lea demasiado en la secuencia o segmentación de los siguientes comentarios. Hice una lista separada de cada uno de ellos, porque el presente libro es analítico y está en secuencia. Puesto mercadotécnico. Como comentamos en el capítulo 7, el movimiento del trabajo, alejándose de los empleos, convirtió a todos en un técnico del mercado. En lugar de trabajar por un empleado, estamos trabajando con uno o más clientes. En vez de cumplir con nuestro trabajo, ayudamos a los clientes a lograr todo lo que traten de conseguir. Y en lugar de hacer todo lo que requieren las descripciones de nuestro empleo, esperando que nuestra actividad cumpla con las necesidades de nuestra organización, debemos estudiar los mercados disponibles para nosotros en busca de clientes que necesiten servicios como los nuestros y podamos venderles algún producto. Estas necesidades delegan responsabilidades sobre nosotros que nunca tuvimos cuando teníamos un empleo. Cuando era maestro de literatura en la universidad, llegué siempre a mi salón de clases cada septiembre y estaba lleno de estudiantes. Lo que yo les decía estaba más o menos guiado por la descripción del curso que aparecía en sus catálogos. En mi caso, algo relacionado con la literatura estadounidense, o el curso de inglés IMI. Nunca se me ocurrió preocuparme de cómo los estudiantes llegaron ahí, o si en algún momento llegarían. En realidad sabía algo acerca de cómo llegaron a la universidad, puesto que mi primer empleo universitario fue en el departamento de admisiones.
Pero, habiendo abandonado ese empleo, dejé tras de mí cualquier preocupación por la cuestión de ganarme la vida, y tampoco pensé mucho en lo que los estudiantes buscaban cuando llegaban a mi clase. Descri. 183. Vía cuidadosamente de qué trataba la clase y qué se necesitaba hacer para que no tuviera que enfrentarme a expectativas infundadas. Fue go de cumplir con esa parte obligatoria de la descripción del producto con un curso sobre literatura estadounidense, desde la fundación de las colonias a la guerra civil. Comenzaba a trabajar. Cuando dejé el magisterio e inicié mi negocio de aprendizaje y superación personal, era sorprendentemente ingenuo. Nunca pensé en la mercadotecnia que debía realizar. Solo imaginé que si tenía una descripción del programa lo suficientemente interesante, el salón se llenaría al igual que cuando fui maestro. Y bien, no fue así. Pensé que lo que necesitaba hacer era publicar mis seminarios, cuando en realidad debía conocer mi mercado y, específicamente, que los adultos querían pagar por algo que les ayudaría a lidiar con los cambios en sus vidas y carreras. Tuve que aprender sus necesidades insatisfechas, particularmente las que aún no sabía cómo describir. Recuerde que dijimos en el capítulo 8 lo difícil que es educar a su mercado. Yo mismo terminé haciendo eso, pero retrasó mi éxito durante largos y preciosos meses. Desde esos inocentes días en los años 70, cambié varias veces mi producto y mi cartera de clientes. Y cada vez aprendí un poco más de mercadotecnia. Al principio, tenía una mezcla de ventas, por lo que hablaba a los clientes del producto, cuando lo que debía hacer era escuchar lo que me decían de sus necesidades. Ni siquiera hacía de forma efectiva las ventas, concentrándome de manera muy magisterial en por qué deberían aceptar lo que les ofrecía, en lugar de cómo les beneficiaría en algún modo que representara un valor. Desde entonces también aprendí a distinguir entre clientes y usuarios. Al principio era fácil, porque los dos grupos eran lo mismo, el usuario y el cliente eran la misma persona. Pero al seguir trabajando con clientes de organizaciones, se desató el nudo usuario-cliente. La gente que me pagaba no era la misma persona que asistía a mis seminarios. A veces yo mismo no sabía a quién estaba prestando mis servicios. 184. Como ocurre con frecuencia, hay una respuesta breve y una larga al dilema de tener clientes que no son lo mismo que nuestros usuarios. La respuesta breve es, nunca prometas al cliente que lograrás algo que el usuario no acepta. La respuesta larga se inicia cuando los usuarios pocas veces nos pagan directamente, quizá no tengan con qué hacerlo, y quizá ni siquiera sepan que existimos. Así, se necesitará comercializar el producto a los clientes en términos de su éxito para dar servicio a los usuarios. Quien paga al músico es el que obtiene la tonada, pero nadie baila este son, y el pagador no quedó bien servido y posiblemente renuncie. Así, tanto el cliente como el usuario son importantes, pues no existe una solución simple. Usted generalmente estará en el negocio de ayudar a los clientes a lograr lo que desean ante sus usuarios. Pero a veces descubrirá que no puede conservar su integridad, a menos que dé servicios al usuario de la forma en que el cliente quiere hacerlo. A veces me he topado con este problema cuando daba consultoría a un cliente sobre algún cambio que trataba de producir en una organización. Mientras más me involucraba en la situación, más me daba cuenta que el cambio haría más difícil la vida para los demás. Pero enséñeme cómo hacer que la gente siga con esto, me decía el cliente. Pero yo no podía hacer lo que el cliente realmente quería. Debía descubrir cómo instrumentar el cambio de manera que beneficiara a los demás, darle servicios. Si pudiera hacerlo, serviría al cliente, pero a veces el cliente era incapaz de apreciarlo, y yo debía trabajar sin obstáculos. Dar un buen servicio a los clientes es difícil, y reducirlo a una regla es aún más. Pero tras todas estas paradojas, hay una verdad muy simple: necesita proporcionar lo que el mercado busca, y si no, es buscar lo que usted suministra. Entonces solo tendrá tres alternativas: educar a sus clientes, buscar un nuevo mercado o desarrollar un producto que satisfaga las necesidades de sus clientes. Hoy veo en la mayoría de los trabajadores deslaborizados mis antiguos malentendidos y malos hábitos, aunque sigan trabajando como empleados, o hayan dejado a su organización, y ahora sean 185. Independientes, la gente sigue imaginando que si hacen un buen trabajo, su microempresa funcionará sin problemas. Es una variación del tema: si hace bien su empleo, ellos vendrán. Y bien, no cuente con eso. Quizás sería bueno releer el capítulo 7, busque su oportunidad. Tal vez necesite ayuda en esta cuestión, pero en este capítulo volveremos a abordar el tema. Por lo pronto, reconozca que tendrá que desempeñar el puesto mercadotécnico durante mucho tiempo. Si la posibilidad de hacer este tipo de mercadotecnia, así como entregar su producto, lo intimida, entonces, póngase en el puesto del administrador del tiempo. Puesto de desarrollo del producto. El capítulo 8 trató sobre crear su producto, por lo que si desea una versión breve del tema, deberá volver a esa cuestión con regularidad. Pero hay muchas cosas más en este tema. En primer lugar, los productos tienen un ciclo de vida natural. Quizás sigan haciendo lo que deberían hacer, pero toda una nueva generación de competidores hizo su aparición. Junto a sus ofertas, su producto parece noticias de ayer y el último modelo del año pasado. Y no solo será opacado por un competidor o por el cambiante mercado. Sus data y su interfase con las necesidades del mercado pueden sugerir muchos productos, o un producto sugiere otra versión de lo mismo, o extensiones de producto, como los llaman en los negocios, o su producto es muy cíclico, tiene mucha demanda y de pronto muy poca, y entonces desearía diversificarse en algunos productos que compensaran la poca demanda del otro. De una forma u otra, ese producto original, y que todos esperamos que sea bueno,
Quizá no sea aquello que le permita jubilarse. Usted puede aprender mucho sobre el desarrollo de productos viendo cómo lo hacen las grandes empresas. Busque artículos de 3M y Hewlett Packard, especialmente, porque son excelentes en esto. 186. También aprenda de los fracasos, como cuando una empresa está segura de que el mercado pide algo nuevo, o cuando una empresa se diversifica tanto que pierde su identidad a los ojos del cliente. Note cómo algunos productos no tienen un mercado, sino hasta que existan realmente, porque la gente no los comprende como conceptos. El ratón de la computadora es uno de estos ejemplos. Sin importar cómo lo maneje, el desarrollo del producto será una parte continua de su pequeña empresa. Por una parte, el desarrollo del producto es un subconjunto de la mercadotecnia, pues en tanto que hable con sus clientes y con sus usuarios, deberá mantener abiertos los ojos y muy atentos los oídos para necesidades emergentes, y quizá no muy bien definidas. No lo dije en el capítulo 8, pero crear un producto es una labor abierta. Los cambios crean nuevas necesidades insatisfechas. Otros proveedores satisfacen a sus clientes mejor que usted. Usted mismo cambia en sus deseos y recursos, cuando menos, y ciertamente en la manera de comprender lo que es el desplazamiento de empleos y cómo lidiar con ello. Sí, el desarrollo de productos no puede parar. El puesto de operaciones. Uno de mis primeros clientes grandes fue un fabricante, y mi principal usuario fue su grupo ejecutivo. Alrededor de la mesa se sentaban grandes ejecutivos de los departamentos de diseño, mercadotecnia, ventas, pruebas, recursos humanos y producción. Con ellos se sentaba el vicepresidente de operaciones, corpulento, ceñudo, de movimientos lentos. El resto del grupo lo trataba en la forma en que una familia se dirige al primo que era decididamente lento, pero que había heredado todo el dinero. No podían hacer nada sin este tipo. Todos los productos de la compañía provenían de él. Sin él no había utilidades. No era ágil, pero era esencial. Y bien, quizás así ocurra con su pequeña empresa. Esas labores cotidianas, responder las llamadas, reparar la copiadora, enviarla. 187. Correspondencia a tiempo, registrar las facturas, encargarse de los balances de la tarjeta de crédito. No son labores que puedan llamarse sexys o siquiera interesantes para la mayoría, pero si no se hacen bien, la comida se quema. El puesto de operaciones no es glamoroso, aunque para personas de ciertos temperamentos, involucra la satisfactoria actividad de dar forma a las cosas. Pero sé cuál sea su temperamento, son operaciones tan importantes que necesitan estar en su lista de pendientes diarios. El puesto de servicio al cliente. ¿Cómo le va con el cliente? Su producto ayuda al usuario del cliente. ¿Cómo lo sabe? Usted verifica regularmente con sus clientes y usuarios sobre cómo les está yendo. Tiene una forma fácil y efectiva de descubrir cómo le va. Usted agradece a sus clientes por decirle cómo les está yendo. Realiza los cambios rápidos y pequeños en lo que hace, y que demuestran más poderosamente que las palabras que se preocupa por lo que sus clientes piensan. Tiene una documentación del producto y materiales de instrucción para el cliente, para aumentar el valor de lo que la gente recibe de usted. Estas son las cuestiones importantes cuando usted se desempeña en el puesto de servicio al cliente. Cuando yo era maestro, me sorprendía del poco interés que mostraban mis colegas maestros en saber si sus servicios eran efectivos, o en cómo mejorar lo que hacían. Luego admití que yo mismo no me tomaba muy bien la realimentación negativa, achacándolo a la falta de interés y actitud desde mis alumnos, con la misma frecuencia con la que yo culpaba a lo que había o no hecho. Pero cumplía con mis horas de oficina, durante las cuales realizábamos alguna clase impartida o un examen hecho para asegurarnos de que el estudiante entendiera lo que se esperaba y cómo obtener mejores resultados a la próxima vez. No era un servicio al cliente muy sofisticado, pero era mejor que nada. Desde luego yo no competía con los demás maestros, porque ya tenía mi plaza y trabajaba mucho. Pero nunca se me ocurrió que la 188. Universidad pudiera subcontratar un curso al siguiente semestre, o traer a un profesor eventual para dar clases. Desde luego, éramos evaluados. Generalmente se hace así con quienes tienen un empleo. Pero lo importante en la evaluación eran otras y diferentes cosas, y no en cómo servía al cliente. El servicio al cliente no es un concepto educativo, por lo que su ausencia nunca amenazó mi empleo. Bien, la falta de servicio al cliente ciertamente amenazaría a su microempresa. No importa qué haga y qué tan seguro parezca su puesto, está en competencia directa con más personas de las que imagina. Nada esto al hecho de que los clientes aprendieron en las últimas 2 décadas cómo exigir buen servicio y acudir a otra parte si no lo obtienen, lo cual logra una situación en la que debe asegurar a los clientes y usuarios que no solo reciban un buen servicio, sino que también sientan que es un excelente servicio la forma en que son tratados. Puestos de ventas. Todos estos puestos eran empleos en el antiguo mundo de las compañías integradas. Las ventas eran el empleo de vendedores. Era un empleo en el que se requería convencer a un cliente para que comprara. Ese era un proceso esencialmente de adversarios, porque el cliente no quería comprar. Eso se daba como un hecho. El empleo del vendedor era acabar con esa resistencia y cerrar el trato. Las ventas eran tanto una función como una habilidad. Si se tenía la habilidad, se podía vender todo, porque sabía cómo vender. El vendedor tenía este guión que afirmaba que siempre funcionaba. No se veía usted mismo haciendo esas cosas tontas y diciendo chistes gastados. Posiblemente el departamento de ventas no era su lugar. Esa actitud no está o muertea, pero ya no funciona bien en el mundo deslaborizado. Además de que las recompensas de las buenas ventas ya no son para quienes ven a las ventas de ese modo.
189. En un mundo deslaborizado, las ventas son una derivación de la mercadotecnia. Se requiere comprender exactamente cuáles son las necesidades insatisfechas del cliente y cómo nuestro producto puede satisfacerlo. Esta venta es colaborativa. Una venta que no satisface una necesidad real es una venta que no vale la pena hacer. Cada venta que satisface esta necesidad deja al cliente altamente satisfecho, que es todo el propósito del negocio. Clientes satisfechos regresan. Y este no es un texto sobre ventas, por lo que aquí no se explica cómo hacerlo. En vez de ello, deseo poner las ventas en el presente contexto como aquello que ayuda a los clientes a entender su producto y sus beneficios, y ayudarlos a elegir cómo satisfagan sus necesidades. También quiero recordarle que las ventas realimentan el desarrollo del producto, demostrando que el producto no consigue satisfacer la necesidad, y también cómo podría ser mejor. Luego de hablar de la deslaborización frente a muchas personas, descubrí que una de las preocupaciones más comunes de los empleados actuales es que en este nuevo mercado de trabajo tendrías que vender todo el tiempo. Y yo no solo soy un vendedor. Aquí hay un par de malentendidos, por lo que sus víctimas están en una gran desventaja. Primero, la idea misma de vender está distorsionada. No es hablar mucho y hacer un gran espectáculo, como imaginamos que son las ventas. La venta es hablar de un producto que está alineado con nuestros data, por ello creemos en él. Esta venta se basa en una comprensión real y en la simpatía con la necesidad insatisfecha del cliente, por lo que no es volver al mismo cuento de siempre. La idea de que usted no puede hablar de lo que en realidad cree y lo que el cliente simplemente significa no soporta la prueba de la experiencia. Todos podemos vender bajo esas circunstancias. Segundo, la idea de que vender toma demasiado tiempo y nos distrae en nuestra verdadera tarea de hacer las cosas pertenece al viejo mundo del empleo. En ese mundo, el vender era un empleo de tiempo completo. Si se tenía otro empleo de tiempo completo, no se podía vender. Pero en el mundo deslaborizado, estas funciones, 190, traslapan una con otra. Al entregarse el producto, nos ponemos en alerta ante las cuestiones de servicio al cliente y escuchamos como técnicos de mercado, generando información para el proceso de diseño del producto. Vender es este complejo de actividades cuando se topan con un candidato a cliente, se apoyan mutuamente, y ninguna de ellas es nuestro empleo. Es decir, he aquí una idea funcionó bien para uno de mis clientes. Es una parte sencilla y natural de la interacción con un cliente. Las ventas no requieren de un talento insólito. El puesto de administración de la información, apenas si hay actividades comerciales que no fueron afectadas por la tecnología de la información. Muchas de ellas se transformaron. Los datos accesibles y analizables de clientes y proyectos son tan importantes para el éxito de su pequeña empresa como para una gran empresa. De hecho, una de las características de la revolución de la TI es que puso a las pequeñas empresas en una posición sorprendentemente comparable con la de las grandes empresas. La propuesta de la pequeña empresa puede ser tan atractiva, los datos tan convincentes y la facturación tan rápida y precisa como la de las grandes empresas. De hecho, pueden ser aún mejores, puesto que no necesitan ser aprobadas por todos estos empleados que luchan por cuestiones de territorio. Pero esta potencialidad debe ser entendida por su microempresa para prosperar. Para muchos trabajadores deslaborizados, los conocimientos necesarios se obtienen mejor para lograr la tarea con ayuda externa, pero existe una ventaja en pasar un tiempo sin que se pueda pagarlo. Hacer todo usted mismo es el mejor curso que puede tomarse en lo que realmente necesita hacerse. Así, vea los primeros años y cuando cometa errores y haga cosas para las que no tiene talento, como un programa de capacitación, especialmente diseñado para usted. 191. El puesto de administración de la información es el que desempeña cada vez que piensa en lo que sabe de sus clientes y cómo podría aprender más. Tiene actualizada esa información, tiene una forma de programar el trabajo que hace para ello. ¿Cómo puede utilizar lo que sabe de ellos para segmentar a sus clientes potenciales en categorías que sean más fáciles de comprender como mercados ligeramente distintos? ¿Cómo puedo organizar esta información en una base de datos que pueda utilizar con más facilidad el antiguo archivero? La lista de clientes, escrita a mano, y las carpetas en el archivero se hicieron obsoletos muy rápidamente. Si la posibilidad de utilizar una computadora para almacenar y organizar esta información lo hace hiperventilarse, será mejor que obtenga alguna capacitación o ayuda. Necesitará la computadora, el programa y los conocimientos para hacer posible toda esta mezcla y clasificación de información. Sin embargo, como los demás puestos, el administrador de información no es un empleo como lo era en la organización antigua. En vez de ello, es uno de los círculos traslapados de los que tanto hablamos. Círculos que se agrupan alrededor del puesto de la mercadotecnia. La administración de información es tan solo la forma en la que se administra lo que se sabe del mercado y cómo comunicarse con este. Si su producto está basado en conocimientos, como es muy probable que sea, la administración de información es también una forma de desarrollar su producto en todas sus variaciones listas para el cliente. Aprender nociones de administración de la información es como aprender un idioma. Es relativamente difícil si tan solo es una materia que se estudia, una materia con poca relación con lo que realmente quiere lograr. Pero si está motivado por un deseo real, es distinto. Imagine que acaba de enamorarse locamente con alguien de Japón. Sorprendente la rapidez con que comenzará a captar frases en japonés, ¿verdad? La moraleja es mantener la vista fija
en lo que se quiere lograr y hacer que los proyectos de aprendizaje permanezcan estrechamente relacionados con los objetivos. Cuando aprende lo que necesita saber se convierte en una materia, ocurre lo mismo que cuando hacer lo que necesita hacerse se convierte en un empleo. Baja la motivación, la eficiencia disminuye, y ya no es divertido ir a trabajar. El puesto de administración del tiempo. Me siento extraño escribiendo brevemente de cosas sobre las que otros escriben libros enteros y a las que dedican sus carreras. Mi intención no es darle un minicurso del tema, sino mostrarle cómo es relevante y qué cuestiones necesita usted particularmente aprender si desea tener éxito en las operaciones fuera de los perímetros del empleo tradicional. Administración del tiempo claramente pertenece a la lista de cosas en las que necesitamos ser buenos. Uno de los beneficios de un empleo es que tiene delimitaciones y un núcleo de responsabilidad. Los límites nos dicen que es el empleo de otro, y no el suyo, por lo que no necesita preocuparse por ello. También le dicen cuándo es momento de irse a casa por las noches, aun cuando el reporte no esté terminado. Núcleo de responsabilidades del empleo le da una madeja para hilar sus actividades alrededor de ella, y una base sobre la que se pueden calcular prioridades. Cuando deje de estar centrado en el empleo, perderá esos puntos de referencia. Todo se agrupará alrededor suyo, exigiendo su atención. Quizás se vea usted mismo con múltiples proyectos y muchos clientes. Comenzará a darse cuenta que el horario normal era un artefacto del mundo del empleo, y que el correo electrónico y el fax le asestaron el golpe de gracia. Todo lo que deba hacer, todo lo que pueda hacer lo espera en la pequeña computadora que tiene en su maletín, por lo que el trabajo siempre va con usted. ¿Puede hacer todo esto? Mala pregunta. ¿Cómo hace las cosas más importantes? Esa es la pregunta adecuada. ¿Cómo saber cuáles son las cosas importantes? ¿Cómo distribuir el día? ¿Y cómo repartir a otros los pendientes que no pueda hacer uno mismo? Buenas preguntas. Como dije antes, mi propósito no es escribir otro tratado sobre la administración del tiempo, sino simplemente decir que si usted no es bueno para administrar su tiempo, entonces será necesario que 193. Mejore. Busque algún libro que le guste en la tienda más cercana, pida a su papelería sugerencias sobre materiales y averigüe en alguna universidad local si hay cursos que puedan ayudarlo. Muchas personas fracasan como trabajadores deslaborizados porque no tienen la habilidad de autoadministración y porque no tienen una buena formación o la experiencia adecuada. Pero este no es un nuevo desafío. Cada vez que las condiciones de trabajo cambian de modo significativo, la forma en que la gente trata con el tiempo también cambia. En el mundo preindustrial, el tiempo del reloj apenas existía. Aunque las horas sonaban en la iglesia o en el edificio del ayuntamiento, la mayoría de las personas vivía por las leyes de la luz y la oscuridad, el calor y el frío. Sus labores tenían un ritmo que alternaba entre periodos en los que había una enorme cantidad de cosas que debían hacerse, una cosecha, por ejemplo, y periodos en que poco podía hacerse debido a la oscuridad o el mal clima. Industrialización emparejó el ritmo en un flujo de actividades, y luego lo puntualizó con campanadas y silbatazos para señalar tiempos de inicio y de término. Los hombres ricos comenzaron a llevar relojes de bolsillo, obtuvieron el poder de hacer que la gente se apurara y preocupara cuando sacaban el reloj, fruncían el ceño y anunciaban que ya eran casi las 6. También los ferrocarriles requerían de zonas de tiempo convencionales. A la gente el tiempo del reloj les comenzó a parecer una idea ajena y la detestaron. Era mecánico e inhumano. Pero, como muchas otras innovaciones, el tiempo del reloj comenzó como algo a lo que los demás nunca se podrían adaptar, y terminó como algo que la gente no podría vivir sin ello. A desarrollarse en horas fijas, distintos turnos, días de trabajo, fines de semana y otros límites de tiempo que dieron forma a la vida de los demás, el tiempo del reloj se convirtió en familiar e incluso casi amistoso. Ahora, esto se desató otra vez. El nuevo turno de la noche, dice un artículo reciente sobre trabajo, son las sesiones de trabajo de toda la noche que se espera que ocurran en las empresas modernas al acercarse las fechas de La gente habla seriamente de si deberían llevar su receptor de mensajes de vacaciones. Los artículos SO 194. Preinsomnio sugieren que uno no debe acostarse a contar las horas, sería mejor pararse y hacer algo. Los teléfonos celulares se venden como una forma de hacer que sus viajes sean productivos. El tiempo en la bicicleta estacionaria es utilizada para ponerse al corriente con las noticias, y el tiempo dedicado al jogging se aprovecha para la superación personal mediante libros grabados en audio. Como en tantas otras cosas, estamos en un periodo de transición en lo que concierne al tiempo. Aún no tenemos los nuevos hábitos que nos ayuden a lidiar automáticamente con estas nuevas condiciones. Tardará un par de generaciones obtenerlas. Mientras tanto, necesitaremos recurrir a libros, cursos y entrenadores, además de agendas encuadernadas en piel para